Sí. Muy bien, en esta mañana vamos a comenzar o a continuar, mejor dicho, con esta serie de estudios de los profetas menores, mal llamados menores o malentendidos como profetas menores, en el sentido de que a veces creemos que porque se conocen como profetas menores, su importancia no es relevante, cuando es todo lo contrario, sino porque su mensaje era un mensaje corto, pero no quiere decir que porque el mensaje sea corto no sea significativo, todo lo contrario. Y hoy vamos a estudiar el profeta así más fresa, el profeta que venía seguramente de Zapopan, que era Oseas, ¿sí? Es el más fresa de todos los profetas. El libro de Oseas se divide en 14 capítulos, es más, de todos los profetas menores es el que más capítulos tiene escrito. Y tiene un mensaje muy claro y muy profundo que vamos a descubrir a continuación. Entonces, Dios no se anda con vuelta cuando nos quiere enseñar algo y cuando nos manda un mensaje. Y es interesante porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y repasamos la historia de los hombres que Dios utilizó, nos damos cuenta que esto no es fácil. No fue fácil para ellos, ni tampoco es fácil para nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios y el mensaje de Dios es el mismo porque Dios es el mismo. Y cuando vemos el libro de Oseas desde el principio, Dios le revela los planes a Oseas y le dice, y para que sepas cómo vas a hacer las cosas, necesito que estés tan compenetrado con la situación que la tarea va a ser un poco ardua. Pero ¿quién es este Oseas? Vamos a repasar rápidamente. ¿Qué sabemos de Oseas? Que él fue llamado para que su mensaje fuera la fidelidad. Un buen póster para presentar a Oseas, pero no era galán de telenovela. No. Oseas, dice la palabra de Dios, que era hijo de Beri, versículo 1, y pueden ir completando sus hojas. ¿Quién era este Beri? No tenemos mucha información, no podemos rastrear. Sin embargo, nos los presenta en sociedad con un nombre y una familia. También de Oseas sabemos que su nombre significa salvación. Eso era lo profundo de su nombre. Su ministerio, al ser dentro del rey Jeroboam, fue desde el año 753 a 715 a.C. Dijimos, él estuvo allí con el rey Jeroboam II. Y también sabemos que Oseas se casó con una mujer llamada Gomer y tuvo 3 hijos. Eso fue, lo tenemos dentro de los 14 capítulos del libro de Oseas como personajes principales. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Oseas quiere traer a aquel discípulo, aquel profeta llamado a hablar acerca de la fidelidad? El mensaje fue claro de este libro: el amor de Dios por un pueblo pecador, por su pueblo pecador. Ahora tenemos un versículo clave para entender Oseas, pero antes me gustaría que abran su Biblia en Oseas capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios lo siguiente: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ok, interesante esta palabra. Al traducirla, podemos decirles que Oseas se casó con una ramera. Suena duro, ¿verdad? Suena muy duro. Y es interesante porque Dios tenía un propósito con esto. El principio era ese: ve y busca una mujer. Ahora, como bien escuchábamos en el resumen, no necesariamente podemos entender o saber si esto fue un relato real, o si fue una parábola, o si fue una alegoría que utilizó quien escribió el libro de Oseas, o quien juntó los versos del libro de Oseas, sí, porque Oseas está escrito en verso. Es como una poesía, son palabras de Dios para un pueblo duro de cerviz, un pueblo que, a pesar de haber visto las maravillas o haber sabido de las maravillas de Dios, decidieron irse tras otros dioses. Y eso trata el relato. Por eso Jehová llama, o Dios llama a Oseas y le dice: Oseas, mira, necesito que te comprometas de tal forma y que te metas tanto en lo que quiero decirte, que para entender la profundidad y la importancia de este mensaje vas a tener que casarte con una mujer de este tipo. Ahora, muchos estudiosos coinciden en que esto no fue real, otros coinciden en que sí fue real. Sea cual sea
la narrativa o la realidad de esta narrativa no es fácil lo que Oseas tuvo que vivir. En lo personal, yo creo que sí fue real. ¿Por qué? Porque los personajes de esta historia tienen un nombre. ¿Se acuerdan cuando veíamos las parábolas? Las parábolas que Jesús utilizó. No era solamente del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se quería dar una lección, también se utilizaban parábolas. Pero una de las características de las parábolas era que los personajes no los podíamos ubicar porque no tenían nombre o no sabíamos de dónde venían, ¿no? Cuando hablamos del buen samaritano solamente sabemos que era eso, pero no sabemos cómo se llama. Y aquí sabemos que su mujer sí se llamaba Gomer y que dice claramente que tenía un padre y que tuvo 3 hijos, y esos hijos, cada uno de esos hijos tienen un nombre, y el significado de los nombres de cada uno de los hijos que Osea y Gomer tuvieron, ¿sí?, tenían un mensaje para el pueblo. Entonces eso es esa cuestión o ese modo personal. Ahora, si ustedes quieren investigar y ponerse a la par de muchos otros estudiosos, incluso los padres de la Reforma, Calvino y Lutero, coinciden que esto era alegórico. Pero no nos voy a poner a discutir esto. Lo que yo sí entiendo, que Oseas solamente podía comunicar el mensaje que iba a comunicar viviendo una circunstancia como la que le tocó vivir. Ahora, más allá de todo esto, y cuando pensamos, ahora esto no nos da carta libre para decir, bueno, Dios me quiere utilizar, entonces voy a hacer cosas extremas en mi vida. No, hoy tenemos ya todo revelado, hoy tenemos ya todo escrito, las advertencias están en la palabra de Dios para que nosotros busquemos hacer lo correcto. Ahora, si nosotros nos empecinamos en ir por la nuestra y hacerla a nuestra manera, Dios, que es el mismo Dios que utilizó, o sea, Él puede venir y quebrantar tu corazón cuantas veces quieras y como Él quiera y desde el punto de vista que Él quiera. Yo no creo que hoy necesitemos un Oseas, que tengamos que pasar por todo lo que Él pasó para entender que el mensaje de Dios es que Dios ama un mundo pecador. ¿Me explico? Pero, no sé, eso depende ahora sí que de la sensibilidad que cada uno de nosotros tenga al mensaje de la palabra de Dios y a la responsabilidad ante la obediencia de lo que tenemos que hacer. Los primeros 3 capítulos nos hablan acerca de esta realidad de Oseas, pero también nos habla de que Dios va a hacer algo por este pueblo pecador. Tal es así que el versículo clave, decíamos, del libro de Oseas tiene que ver con el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3 de Oseas, versículo 1, podemos entender todo lo que es el mensaje de este libro, porque dice la palabra de Dios lo siguiente: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales mira a dioses ajenos y ama torta de pasas. Es decir, a pesar de que esta mujer le había sido infiel, no una, sino que vamos a ver varias veces, Dios llama a Oseas y le dice, ve y ámala. Ámala como yo amo a mi pueblo. Entonces, ¿te lo imaginas, Oseas, agachando la cabeza y obedeciendo? Cuando una mujer adulteraba en aquel tiempo, era condenada a muerte. Tenía que ser apedreada. Sin embargo, podía venir quien la redimiera, quien pagara el precio para no ser apedreada. Y ahí va Oseas, una y otra vez, pagando el precio para redimir, para salvar a esta mujer. Y es interesante porque cuando vamos a leer el libro de Oseas o cuando vamos a estudiar, ¿qué es lo que nosotros podemos tomar para el día de hoy? Porque decimos, bueno, eso pasó hace miles de años, pero si prestaste atención en el resumen, te podés dar cuenta que cuando nosotros tomamos y leemos el libro de Oseas, puede haber sido escrito ayer y no pasa absolutamente nada y podría estar tan vigente como el día de hoy. ¿Por qué? Si trazamos rápidamente los paralelos acerca del Antiguo Testamento y el día de hoy, ¿quién viene a formar o quién viene a ser parte de ese pueblo escogido por Dios? Los creyentes en Cristo. Los creyentes de Cristo, que forman parte ¿de qué? De la iglesia. De ese nuevo, que el apóstol Pedro dice, ese nuevo pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Me entiendes? Y el plan de Dios fue el mismo desde el principio. Él no es que tuvo un plan B. Cuando Él llamó a Abraham, dijo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. Por eso nuevamente al final Oseas presenta el árbol frondoso.
¿Se acuerdan? Una nación próspera en la cual serán todos benditos, porque esa era la promesa que Dios hizo. Pero en aquel antiguo pacto, el cual el hombre mostró que no podía hacer nada, o que para el hombre era demasiada carga, porque ante el primer tropezón quedaba absolutamente afuera, Dios muestra gracia y misericordia. Y como aquel pacto, y perdón la expresión, pero les quedaba grande, Dios hizo un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo, dice Hebreos, ya pasó. Y aquí un nuevo pacto. Y este nuevo pacto lo firma con sangre, como se hacían los pactos. ¿Pero con qué sangre ahora? Cristo. Con la de Cristo, en la cruz del Calvario. Y allí se termina de conjugar o presentar en sociedad, si así lo queremos llamar, el plan de Dios a través de este nuevo pacto. Y tomamos la promesa de Dios: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? ¿Israel alguna vez salió del centro de la historia? Absolutamente nunca. Si tú abriste el periódico hoy en la mañana antes de venir aquí, seguramente encontraste una noticia acerca de Israel. Israel, sí, es un estado que, si tú lo comparas territorialmente, no es más grande que Nayarit o que Colima, si lo quieres ver. Sin embargo, ¿sí?, siempre está en el centro de atención. ¿Por qué? Y esto lo digo una vez y no lo vuelvo a repetir, porque no es tema de estudio. Dios todavía tiene plan trazado con ese pueblo, ¿sí? Y Él tiene profecías que le ha dado a Él y que va a cumplir. Pero ellos ya no son más exclusivamente pueblo escogido por Dios. Allí hay un remanente fiel que Él escogió. Pero como nación, Dios tiene todavía con ellas promesas. Pero las promesas que trascienden en forma eterna ahora es para todos aquellos que en Efesios dice: rompió la pared intermedia, haciendo de las dos naciones una. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque por ahí de repente nos vamos un poquito y tomamos una importancia que el pueblo no tiene. Sin embargo, hay promesas para el pueblo de Israel. Por lo tanto, los cristianos no podemos tomar a la ligera al pueblo de Israel. No los podemos ni señalar, no nos podemos poner en contra del pueblo de Israel, ¿sí?, en una forma artera, o denunciar. Ellos tienen sus propios problemas porque ellos decidieron negar a Dios. Y así como oramos por nuestro país, tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por Palestina, tenemos que orar por todos los países del mundo con respeto. Y Dios tiene un asterisco especial para Israel. Pero a ti y a mí hoy no nos compete. Lo que a ti y a mí nos compete hoy es llevar el mensaje de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Cierro ese paréntesis y vuelvo aquí. Ahora, ¿qué lecciones podemos sacar para nosotros hoy, en 2024, en cuanto al libro de Oseas? Y es interesante porque vamos a ver 4 puntos en este momento. El primero, cuando leemos el libro de Oseas, podemos ver claramente la naturaleza fiel de Dios, su fidelidad. Me encantaba el resumen, y si tú lees los capítulos, lo mencionaba en 3 partes, los dividía, ¿no? Los primeros 3 capítulos presentando el plan de Dios a Oseas, y luego del capítulo 1 al 10, presentando el corazón del pueblo, cómo el pueblo era duro, cómo el pueblo se iba tras los Baales, cómo el pueblo se iba tras otros dioses. Sin embargo, en el capítulo 11, Dios muestra su fidelidad. Y le dice: ¿cómo no te voy a recibir, Efraín? ¿Cómo no te voy a querer si eres mío? La fidelidad de Dios. Fíjate, Oseas profetizó en una situación muy complicada. El pueblo estaba, dijimos, allí con Jeroboam. Y Oseas no tenía mucho de dónde basarse en cuanto a cuestiones de la palabra, de lo que Dios había dicho. Lo que él solamente tenía al alcance era la ley y las palabras pactuales que Dios había dado a un pueblo. Entonces, cuando Dios se presenta ante Oseas y empieza a revelar palabra, seguramente lo que hacía eco en la mente y en el corazón de Oseas eran las palabras de Dios en Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 al 31. Usted lo tiene en sus hojas. La palabra de Dios dice: en el futuro, cuando tengas hijos y nietos, hayan vivido en esa tierra por mucho tiempo, ¿qué dice? No se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase.
Eso es lo que tenía, o al menos lo que tenía que tener el pueblo en el corazón, porque esas eran las indicaciones que Dios había dado. ¿Cuál era la realidad del pueblo cuando Oseas le está hablando? Baales, confiaban más en los asirios, confiaban más en los egipcios y todo lo que ellos podían darle, que en un Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto, que los había llevado por el desierto, que les había dado maná del cielo, codornices, sombra, ¿no es cierto? Que les había dado fuego de noche, que les había abierto el mar y que les había entregado una tierra que fluía leche y miel, de la cual ellos no habían hecho absolutamente nada, ni siquiera la merecían. Continúa el relato de la palabra de Dios diciendo, esa práctica es mala a los ojos de Dios, su Dios, y provocará su enojo. Ahora, si yo tomo este versículo, hay un refrán muy popular en México que dice, sobre aviso no hay engaño. O sea, Dios nunca actuó a la ligera, no actuó impulsivamente, porque no lo hace así. Dios antes te advierte y te dice, eres mi hijo, te amo, pero aquí tienes claramente lo que debes hacer. Continúa el relato diciendo lo siguiente, hoy pongo al cielo y a la tierra como testigo contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo. Estamos hablando del reino de Israel, el reino del norte, 10 tribus. Déjame decirte, no mucho después que el pueblo decidió desobedecer a Dios, que el pueblo decidió ir tras los dioses ajenos, hasta el día de hoy no sabemos nada de estas 10 tribus ni de las otras. Si hoy tomas a cualquier persona de ascendencia judía, nadie hoy te sabe decir con exactitud a qué tribu pertenece. De las 12 originales, nadie. Es muy difícil que personas sepan y que puedan comprobar de qué tribu son. ¿Por qué? ¿Por capricho de Dios? No, porque Dios se los advirtió y se los dijo, raeré de la tierra. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones. Ahora entendemos muchas cosas, ¿no es así? Ahora entendemos por qué en cada inversión mundial hay dinero de una persona de ascendencia judía. Porque seguramente tú tienes un vecino judío, ¿no? Porque están dispersos por toda la tierra, pues el Señor los dispersará, donde solo unos pocos sobrevivirán. ¿Hay un remanente fiel? Sí. ¿Queda ese remanente fiel? Sí. Queda. Allí en tierras extrañas rendirán culto a ídolos, hechos de madera, de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios. Este remanente fiel, donde ya no es importante la bandera que abraza, sino lo importante es la cruz de Cristo. La sangre derramada, la redención para el perdón de pecados. Y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas esas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él dice. Pues el Señor su Dios es compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidarán del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Un remanente fiel. Un remanente fiel. El cual Dios también incluyó en el nuevo pacto, el cual Dios también le da la posibilidad, sí, de reencontrarse con Él, de restablecer esa comunión. Por eso entendemos que el mensaje central de Oseas se centra en ese matrimonio espiritual que Dios prevé entre Él y su pueblo. Por eso le dice a Oseas, ve y busca una mujer que te sea infiel, para que sientas lo que siente mi corazón. ¿Qué sentía el corazón de Dios? Según lo que vimos era que el corazón de Dios estaba quebrantado. De que los amaba, pero no podía tener su corazón. No, porque el pueblo venía, lo abrazaba y se daba vuelta y se iba. Y se prostituía. Cuando Dios llama a Oseas a casarse con esta mujer infiel, post adulterio, le dice, ahora ve y ámala más. Ámala más. Y esto nos da a entender, o podemos comprender, el corazón de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué? Porque incluso en medio de la declaración de idolatría y en medio de la promesa de exilio,
el predicador, o sea, saca a la luz la misericordia y la fidelidad de Dios. Tú y yo necesitamos recordar estas verdades, hombres, porque nosotros mismos cometemos adulterio contra Dios. Al ver la manera que Oseas va a explicitar o va a exponer el juicio de Dios contra su pueblo, hoy podemos agradecerle por lo suficientemente misericordioso y fiel con nosotros. Quiere decir que la prostitución y el adulterio espiritual es mayor que el de la carne. Guarda esa pregunta, porque el punto número 2 tiene que ver con eso. O sea, nos enseña acerca de la fidelidad de Dios, pero el punto número 2, para allá vamos. Aprendemos que todos somos adúlteros espirituales. Todos somos adúlteros espirituales. ¿Por qué hablamos de adulterio? ¿Qué es adulterio? Engañar. No ser fiel. Pero para ser adúltero, ¿qué necesitamos? Estar casado, estar en una relación. El adulterio, incluso conforme la ley, ¿sí? La ley humana, habla del engaño dentro de una relación establecida. Es decir, cuando tú estás en una relación con terceros. Y nosotros, hoy, 2024, nosotros todos los días caemos en adulterio espiritual. Suena dura la palabra, ¿verdad? Porque adulterio es una palabra que no queremos ni que se mencione entre nosotros. No solamente participar, sino ser víctima de adulterio es totalmente infame. Es vergonzoso ser víctima de adulterio, ¿no? Pero a veces nosotros nos damos cuenta y estamos adulterando. Estamos rompiendo esta relación, estamos siendo infiel dentro de una relación en la que Dios, ya vimos en el punto 1, es plenamente fiel. Me interesa tu opinión acerca de que si una persona no es casada, Ajá, pero se mete con un casado, esa persona también hereda el adulterio, el pecado de adulterio. claro, hay dos pecados en uno. Porque esa persona puede decir, no, yo no estoy casada. No, Claro. yo estoy libre. Pero aquí, más allá de ver la fornicación o el adulterio, lo que estamos viendo es la actitud del corazón. Porque lo que Oseas va a mostrar es que el problema no está en que la mujer se haya ido y haya pecado, sino que el problema está donde la mujer ponía su amor. ¿Sí? Es decir, que el problema de dónde venía, del corazón. Aquí no estamos exponiendo el adulterio y la fornicación como un pecado, sino que estamos viendo como un pecado trascendente y espiritual la infidelidad que nosotros muchas veces cometemos contra un Dios que Él permanece fiel. Y aunque yo sea soltero y ella casada, estoy deseando la mujer de mi prójimo, ¿no? Es lo que más o menos decía él, claro. Sí. Si abrimos paréntesis y hablamos acerca del pecado sexual, si estás en una relación, eres adúltero, aunque estés con una persona soltera que es fornicaria. ¿Estamos de acuerdo? El pecado es lo mismo con un título diferente, pero las consecuencias del pecado es lo mismo. Cierro paréntesis, vuelvo al punto, ¿sí? El cual quiero concentrarme en esta hora. O sea, nos enseña, sí, y no estoy diciendo Osea sino que Oseas nos enseña que el problema está principalmente en el corazón. Que ese es el problema que había en el pueblo. Pero ¿a qué costo, Oseas? ¿A qué costo? Por eso, cuando la próxima vez que llames a un profeta menor, a ver, ponte en sus guaraches y a ver si ese profeta menor lo haces de una forma discriminativa porque tú no eres Isaías. No, tú no eres el gran profeta Isaías. No, porque ninguno de nosotros ahora, a partir de no querer estar en los guaraches de Job, tampoco va a querer estar en los guaraches de Oseas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, hombres, entendemos o nos entendemos a nosotros mismos como adúlteros espirituales, o si nos entendemos así, esto nos va a ayudar a entender la naturaleza del pecado que aún está en nosotros. Porque si eres un hijo de Dios y tus pecados te son perdonados, y ya no hay una condenación por la consecuencia del pecado, recuerda, vive nuestra vieja naturaleza en nosotros. Y nosotros, si estamos cerca de esa vieja naturaleza, dice la palabra de Dios en Gálatas, dice que los problemas de la carne son fornicación, adulterio, hechicería, brujería y toda esa lista que aparece que la carne es débil, ¿no?
Sin embargo, la palabra de Dios nos exhorta y dice, no importa con qué pecado estés luchando, sino que el pecado es pecado. El pecado es pecado. Y lo que tienes que hacer ante el pecado es lo que hizo el rey David. Salmo 51, versículo 4, lo tiene ahí en sus hojas. David dijo, contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. Él se dio cuenta que por más que él se metió con la mujer que no le convenía, sabía que el pecado había sido contra Dios. Y mira, ¿Dios lo perdonó? Sí lo perdonó. ¿Lo restauró? Sí lo restauró. ¿Le quitó las consecuencias? No le quitó las consecuencias. Porque el pecado, aún con arrepentimiento, ¿sí?, no quita las consecuencias. Así que la próxima vez que adulteres espiritualmente o que peques, recuerda que el pecado Dios lo perdona, pero las consecuencias llegan a nuestras vidas. Totalmente, totalmente justo. Totalmente justo. Y ante una justicia que nosotros no entendemos. Por eso creemos que muchas veces podemos adulterar espiritualmente, le podemos ver la cara a Dios, total, yo puedo con lo que venga. Y David ni siquiera pudo con lo que vino. Porque desde David en adelante se rompió. Por más que su hijo Salomón fue el hombre más sabio del mundo, sabemos que limitó a su papá. Al él estar con tantas mujeres, si bien lo hacía para llevar la paz, dice que cada mujer que llegaba a vivir con Salomón traía, ¿no es cierto?, su cajoncito lleno de dioses, y ahí lo ponía en la repisa de Salomón. Entonces Salomón, cuando amaba a una mujer, amaba a esos dioses. Y dice que el final del hombre más sabio del mundo, ¿sí?, al final las mujeres alejaron el corazón de Salomón. Las mujeres, los dioses de la mujer, a quien él por amar veneraba. 3. Lo importante aquí es que nuestra gran necesidad es un cambio o un trasplante en nuestro corazón. ¿Cómo va a ocurrir esto? Según el punto número 3, podremos ser, estudiando Oseas y metiéndonos en el mensaje de Oseas, ser testigos del poder atrayente del novio. Porque ahora el mensaje de Jehová hacia Oseas es como, mira Oseas, yo sé que la vas a tener difícil con esta mujer, pero reconquístala. Gánate nuevamente el amor. ¿Cuándo fue el momento que nosotros hemos estado más enamorados? Cuando estábamos a la conquista, ¿no? ¿Qué cosas no hicimos por conquistar a una mujer, a nuestras esposas? ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué ridículo no fuimos capaces de hacer por conquistar? ¿Te acuerdas? A todo decir ¿Sí? que sí. Y lo sigues haciendo, eso no cuenta, porque eso de decir que sí, lo sigues haciendo, así que eso no cuenta, ¿sí? Pero cosas que realmente hoy miras hacia atrás y dices, ¿cómo hice eso yo, verdad? Pero pues cuando estábamos de conquista, hacíamos esas cosas. Bueno, Dios dice, vuelve a ese primer amor. O sea, porque tienes que amar a esa mujer aunque te fue infiel. ¿Por qué? Porque yo amo así a Israel. Yo amo así a Israel. ¿Sí? Y le va a dar un par de consejos Jehová a Israel. Y le dice, por lo tanto, ve a seducirla. Llévala al desierto. Háblale al corazón. Muéstrale sus viñas. ¿Sí? Cántale como en los días de su juventud. Porque eso es lo que yo voy a hacer con Israel. Dice Jehová. Para que se arrepienta. Dice Jehová, totalmente. Pero, ¿quién se resistía? ¿O te acuerdas lo poca resistencia que ponían cuando nosotros íbamos a conquistarlas? Porque éramos capaces de un montón de cosas. Ese es la atracción. O como decíamos, ese es el poder del amor atrayéndola hacia ellos. Cuando Jesucristo estuvo aquí, el mensaje no cambió. Y Jesucristo caminó entre nosotros. Y Jesucristo fue uno más de nosotros. Y cuando habló, sus palabras fueron atractivas. Pero Jesús tenía claro. Juan capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre, ¿qué? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la atracción de Dios, la pregunta es, ¿por qué Dios nos atrae hacia Él? Y cuando hablamos de atracción, ¿hablamos de qué? De salvación.
¿Y por qué Dios nos tiene que atraer hacia Él? Porque en nuestro corazón de continuo, ¿qué es? El mal, el pecar. Si pensáramos por nosotros mismos, ni siquiera Dios sería una opción. Así era el pueblo. Veía los milagros, sabía de Dios, pero le interesaba más los asirios, les interesaban más los egipcios, sus dioses y todo lo que le podían ofrecer. Entonces Dios tiene que atraerlos a ellos. Atraerlos. Por eso Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no me los envía. Como hombres natural no tenemos la capacidad, hombres, de acceder a Dios. Ni siquiera tenemos el deseo de llegar a Dios, porque nuestro deseo es de continuo al mal. Tenemos un corazón endurecido. Tenemos un corazón, según Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso. ¿Mas quién lo conocerá? Y el versículo 10 dice, yo Jehová que conozco todas las cosas. Que conozco todas las cosas. Por lo tanto, somos salvos si, solo si Dios nos atrae a Él. Y eso es lo que va a hacer Dios con el pueblo de Israel. Ese es el mensaje que Dios le envía a decir a Oseas en medio de una relación difícil que tenía que llevar adelante, pero que lo vivía en carne propia para entender cómo era el amor de Dios ante la infidelidad del corazón de un pueblo. Y al final Oseas nos enseña, punto número 4, nos enseña que debemos obligarnos a someternos alegremente a Dios. Esa palabra someternos nos da urticaria, porque someternos es renunciar a tus libertades, renunciar a tus sueños, renunciar a lo que tú quieres ser, a todo lo que tú lograste, a bajarte de tu orgullo para ser humilde y estar por debajo de. Y para colmo dice que debemos someternos alegremente a Jehová. Capítulo 14, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios lo siguiente: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. No montaremos a caballos y nunca diremos, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti el huérfano haya misericordia. ¡Wow! Todo lo que podía empoderar al pueblo, de lo que el pueblo podía obtener y de lo que el pueblo podía presumir, no era suficiente. Porque Dios lo que quería era ser su Dios. Y que ellos solamente se dejaran caer en manos de Dios y que Dios los llevara amorosamente, fielmente a transitar por un mundo caído. Déjame decirte, hoy es lo mismo que Dios quiere para nosotros. El mensaje de Oseas para Israel, que es el mismo para nosotros, no se trata principalmente sobre un juicio y tristeza. No se trata solamente de eso. Aunque la disciplina de Dios está presente en el libro, debemos entender que su mensaje tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento y a la obediencia. Es todo lo que Dios quiere. Pero sobre aviso no hay engaño. Y Dios te dice, si tú no haces lo que yo quiero que hagas, esto va a ocurrir. Efesios capítulo 5, cuando nos presenta la imagen de cómo Dios se relaciona con su iglesia por medio de qué, o que el matrimonio es esa imagen de la relación de Cristo y la iglesia, ¿sí recuerdan? ¿Sí? Dice, Él es capaz, o Él está dando su vida por su amada. Por eso dice, esposos amen a sus mujeres de tal forma que ustedes estén dispuestos a dar su vida por ella. Y dice que la está purificando, que la está limpiando. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy está manchada y está sucia. Y porque tú y yo, que somos parte de este pueblo escogido y de la iglesia, todavía adulteramos espiritualmente. Por eso Dios todavía tiene que llamar la atención a su pueblo. El mensaje de todos los profetas era: arrepiéntanse. El juicio de Dios se acerca. Arrepiéntanse. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener un corazón humilde y sumiso delante de Dios, sabiendo que Romanos 8 dice: los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Sí, es que Nico, me pasan cosas muy terribles. Bueno, es que Dios permite esas cosas a causa de tu corazón adúltero.
de mi corazón adúltero. Hombre, cada día nosotros debemos elegir someternos a Dios. Someternos a Dios para el proceso de aprender a crecer. Aprender a crecer. Para que podamos entender cómo es el proceso de paz en nuestras vidas. Paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da. No como el mundo la da. Hombres, en medio de todos los problemas, no debemos perder de vista la clara enseñanza que Oseas nos quiere dejar. El matrimonio de Oseas, sea como sea, si fue histórico, si fue alegórico, si fue simbólico, si fue visionario, lo que sea, Dios lo utiliza para indicar su desagrado hacia el pecado. Lo indica o lo utiliza para demostrar cómo su pueblo rompió el pacto con Dios por amor a sí mismo, porque el pueblo se amó a sí mismo. Y esto nos recuerda una gran verdad. Una gran verdad. Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la gracia de Dios se sigue extendiendo, su misericordia sigue ahí. Pero un día el juicio de Dios llegará. El juicio de Dios llegará. Y yo no sé si podremos verle cara a cara y decirle gracias. O tendremos vergüenza. Porque a pesar de que hemos sido salvos, nos prostituíamos. Negociábamos con este mundo. Íbamos tras los deleites de este mundo. O si realmente pusimos nuestras fuerzas en estar lo más lejos del posible del pecado. Porque eso debe ser nuestro propósito, agradar a Dios en todo, estando lo más lejos posible del pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a tomarnos un minuto en forma particular, cada uno de ustedes, en su lugar. Nadie más sincero conociéndose a sí mismo que tú mismo. Y tú sabes cuál es la realidad de tu corazón. Tú sabes cuál es la realidad de tu vida el día de hoy. Tú sabes si eres Oseas con un mensaje que entregar, o si eres Gomer revolcándote, ¿sí?, en medio del pecado. O si eres un pueblo duro de servir que no entiende. Pero solamente tú lo sabes. Sea cual sea tu situación y tu condición, Dios hoy muestra su amor para contigo y a través de Cristo quiere darte la oportunidad de misericordia en tu vida. Tómate un tiempo delante de Dios y ponte al día con Él. Ponte al día con Él. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de llegar a tu palabra. Gracias por Oseas. Padre, no se las vio fácil. No fue fácil para él. Sin embargo, tú decidiste escogerlo. Tú le diste una misión. Tú le diste un mensaje que entregar. Y él lo hizo fielmente. Señor, él entendió de tu gracia, de tu fidelidad, de tu amor, de tu compasión, pero también de tu justicia, de tu celo. Y hoy tenemos la advertencia. Hoy necesitamos cambiar nuestro corazón, ser transformados. Y es por eso que pedimos como hombres, Señor, que nos permitas volver a ti. Padre, tus brazos siguen abiertos, tu gracia sigue vigente, tu misericordia está esperándonos. Se renueva cada día, dice tu palabra. Y es por eso que hoy delante de ti queremos pedirte perdón por fallarte. Y queremos rogarte, Señor, que tú nos des el discernimiento, la valentía, la hombría para volver a ti. Y sobre todas las cosas, hacer aquello que te agrada, estar lejos cada día más del pecado. Gracias por tu palabra, que se haga carne en nuestras vidas y que podamos vivirla. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.